Buen día. Muy buenos días. Por alguna razón yo no estoy viendo mi cámara, espero que ustedes sí la vean. Eh, Hola Paulina, ¿qué tal? ¿Me pueden confirmar si ustedes me pueden ver? Yo no tengo retorno, yo no me puedo ver, pero confío en que ustedes me ven. ¿Qué tal Betty? Hola a todos. Ok, ¿sí me ven? Ok, entonces sigo. Yo no me veo, esto va a ser una prueba de Emuná. Ok, bueno, seguimos con nuestro ciclo, eh, tratando de explorar un poquito la ingeniería del alma. Eh, ¿Se acuerdan? Antes de empezar y de saludar, ahí vamos a dedicar el estudio de hoy. Denme un segundito. El estudio de hoy tiene una dedicación. Acuérdense que eh, desde ESH Chile se abrió un espacio para que quienes quieran puedan dedicar un día entero de estudio eh, por la curación de alguien o por memoria de una persona, etcétera. Así que no pierdan la posibilidad que tienen, que es muy linda, una mitzvah muy linda de patrocinar un día entero de estudio. A ver, voy a ver aquí. Eh, ok, aquí tengo. Entonces, el estudio de hoy, si Dios quiere, es así, gracias a la familia de Mayo y Chelis por la tzlajá y brajá de la familia y que pronto escuchemos buenas noticias en relación a la pandemia y también refuah shlema para todos los enfermos de Israel. También la familia Jenny Rosinski, como digo, el Yorkshire de nuestro querido Ricardo Zehare Rafael Ben David, hijo de Ibrahá, y el grupo Mujeres de la Comunidad para la refuah shlema de David Ben Fela y Jaime Shimon Ben Zina y todos los Jolim de Israel, y una persona anónima también que lo donó Leilun Ishmat Jaime Ben Tzvi, Zichron Ibrahá, y Judith Bat Jaime Zichron Ibrahá. Ok, ahora sí. Entonces, eh, estamos, ¿se acuerdan? Estamos estudiando, por ahora estamos estudiando basados en un libro que se llama En búsqueda de la verdad, del Rab Eliyahu Dessler, Michtam Eliyahu en hebreo, y estamos, ya hoy creo que va a ser la última parte de una reflexión muy interesante que hace Rab Dessler sobre la capacidad que tiene una persona honesta y objetivamente de ser genuinamente objetivo. Cuán capaces somos, o más bien dicho, cuáles son nuestras limitaciones a la hora de enfrentarnos a la verdad. La verdad entendida como una mirada más absoluta, más independiente de las cosas, de los hechos, de las circunstancias, de la vida. A eso le llamamos verdad. Okay, no estamos hablando solamente de la verdad científica, estamos hablando de verdad también en cuanto a decisiones que tengo que tomar, qué es lo correcto de hacer en un caso, qué es lo que tengo que decir, qué es lo que puedo hacer. Todo eso también es parte del ámbito de la verdad. Y Rav Dessler nos trajo con bastante, yo diría, eh, crudeza, nos trajo su tesis de que el ser humano no tiene realmente herramientas que le permitan acceder 100% a la verdad sin que ésta quede de alguna manera teñida por sus propias limitaciones. Y ahí debe ser parte diciendo la limitación número uno, ¿se acuerdan? Los que vienen siguiendo este ciclo que estamos haciendo, o la Denise, o la de Fanny, los que siguen, o la Rocío, ahora sí, los que vienen siguiendo este ciclo, la primera limitación que dijimos es la más básica de todas, es la limitación que tenemos al estar interesados por un tema. Súper básico, cuando yo tengo ganas de aproximarme a un tema, porque quiero estudiar un tema científico, o porque quiero preguntarle a un experto sobre algo, o porque quiero un consejo de algo, la razón misma por la que yo estoy pensando esto,
Lo que antecede mi pensamiento es un interés. Y ese interés habitualmente está despertado no solo por cuestiones intelectuales, sino por una combinación de elementos intelectuales y también afectivos, emocionales. Hay circunstancias que me hacen plantearme algo. Y esas circunstancias que me hacen tener interés por este tema, automáticamente introducen un sesgo. Eso es lo primero que dice Rav Dessler. Entonces tenemos que tener cuidado, hay un soborno ahí, así lo trae Rav Dessler, él dice es un soborno. Nosotros tenemos de alguna manera nuestras ganas por las cosas, nuestras ganas porque las cosas sean de una cierta manera o de otra, estas ganas automáticamente le inyectan, hola Mariana, estas ganas le inyectan a la reflexión que yo voy a tener algún grado de subjetividad y entonces yo puedo estar cayendo en mis propias mentiras. Okay. El siguiente tema que vimos con Rav Dessler fue el poder que tienen los prejuicios. Lo dijimos, ¿cuál es la definición de un prejuicio? ¿Se acuerdan? Un prejuicio es cuando yo saco conclusiones sin tener todavía toda la información. Cuando yo tengo conclusiones respecto a un tema previo a haber hecho el análisis. Entonces dijimos, eh, hay un prejuicio que es muy burdo, es el prejuicio que todos nosotros creemos que conocemos, es el prejuicio que tenemos frente a cosas que ni siquiera conocemos mucho, sino que simplemente oímos dos o tres ideas y ya nos armamos una imagen y vamos para adelante con esa imagen. Ese es un prejuicio muy burdo. Escuchamos algo de fulano y ahora para nosotros fulano es de tal forma. Eso es un prejuicio. Yo ni siquiera conozco a este personaje, pero escuché algo de él y entonces me hago un prejuicio. Es el prejuicio más simple. Pero debe ser va un paso más adelante y nos hace pensar que el prejuicio en realidad es inevitable que todos lo tengamos. ¿Por qué? Volvamos a la definición. ¿Qué era prejuicio? Prejuicio son conclusiones que yo saco antes de tener toda la información. El problema, mis queridos amigos, es que yo nunca puedo acceder a toda la información. Eso es humanamente imposible. Yo podría acceder a mucha información, yo podría ser muy prolijo, yo podría ser muy cauto y todo lo que ustedes quieran. Y entonces voy avanzando en ser lo más honesto posible. Y entonces emito un veredicto. Y ese veredicto, a mi parecer, puede ser un juicio. Ya no puedo decir que es un prejuicio. Si yo hice mi trabajo, yo investigué, yo pregunté, yo leí, yo conocí, yo miré por un lado, por el otro. ¿Es un prejuicio eso? Eso no es un prejuicio, eso es un juicio, diríamos nosotros. Sin embargo, nos dice Hashem, nos dice la Torah, que todos, de alguna manera, tenemos que aceptar que el único juez realmente es Akadosh Baruj Hu. Hashem es el único juez real, porque es el único que tiene la información completa de verdad. Información completa de lo que pasó, de lo que va a pasar, del contexto, de todas las circunstancias a las que yo no tengo acceso nunca. Incluso traen nuestros sabios en Pirkei Avot y dicen que un juez, una persona que le tocó juzgar porque o sea, le tocó enfrentar un pleito entre dos personas, pueden ser tus hijos o pueden ser un juez que está en una corte, no importa, le toca. Y Hashem nos pone a veces a los hombres a actuar como dayanim, como jueces, un beidín. Dice, incluso ahí, y que tú tienes reglas y tienes procedimientos de cómo hacer las cosas y preguntaste acá, tienes que aceptar que incluso cuando ya diste tu veredicto, tienes que aceptar con humildad que tu veredicto puede estar equivocado, porque tú no tuviste acceso a toda la información. ¿Hiciste todo lo que estaba en tus manos? Sí, pero eso no te hace a ti dueño de la verdad, te hace dueño de todo lo que tú eres capaz de tener. Entonces, de alguna forma tenemos que aceptar que todos actuamos con prejuicios permanentemente. Algunos lo hacemos de forma muy violenta y muy burda, muy infantil, porque en verdad decimos cosas sin tener idea de lo que estamos hablando. Otros actuamos con prejuicios que son mucho más sustentados, son mucho más responsables, sí, pero no perdamos de vista y no perdamos la honestidad de aceptar que sigue siendo un prejuicio porque yo no tuve nunca acceso a toda la información y toda la verdad. Ok. Vamos a la última parte de este capítulo que se llama Mavat Haemet de Rav Dessler, como dijimos,
en el libro en español, en el tomo 1, estamos ahora en la página 107, para los que quieran tener el libro en busca de la verdad, estamos en la página 107, donde dice destruyendo el prejuicio. ¿Cómo se destruyen los prejuicios? Y Rav Dessler cita una parábola de la Guemará. ¿Okay? Y esta es un mashal, es una parábola muy profunda, muy compleja, porque la vamos a intentar entender aquí. Entonces preguntan así, todo lo trae la Guemará y dice, ¿a qué se compara el ser humano en este mundo? ¿A qué se compara el hombre en este mundo? Entonces dice así, dice, hola Suairi, dice, el ser humano se compara a un hombre que está caminando en la mitad de la noche, está caminando en un bosque muy denso y que está lleno de espinos y zarzas y bestias salvajes. Y este pobre hombre está ahí en el bosque oscuro, ok, de noche y no ve nada. Así es el mundo, así hay que entender el mundo es un lugar complejo y lleno de amenazas, lleno de problemas, lleno de cosas que nos están acechando y nosotros a veces no tenemos ni siquiera la capacidad de ver nada. Entonces este hombre de pronto encuentra una antorcha, ¿no? Para los que alguna vez fueron a acampar, a mí me gusta hacerlo, en la mitad de la noche cuando uno está en el bosque y logra tener una antorcha, entonces uno está feliz porque puede ver. Y puedo ver. Y esta visión que tengo me permite ver cuánto alumbra una antorcha. 2 metros, 5 metros, 10 metros a lo sumo. Por supuesto que entonces yo ahora puedo caminar y ya no me clavo con los pinchos y con todas estas cosas, no me tropiezo con las ramas, porque la antorcha me permite ver. Sin embargo, aquellas cosas que están más lejos, que ya la antorcha no alcanza a iluminar, o que las sombras me confunden, esas cosas me siguen acechando. Entonces de pronto amanece, ¿no? Entonces en esta parábola cuando amanece sale el sol y entonces esta persona respira un poquito aliviada y dice, oh, ahora no solo puedo ver las cosas que están inmediatamente acechándome, sino que ahora puedo ver incluso si viene un animal salvaje y se acerca, yo lo puedo ver con mucha más distancia y me puedo proteger. Pero la persona sigue teniendo algún grado de dificultad y esa dificultad la va a tener hasta que encuentre algo que le está faltando. Lo que le está faltando es que en algún momento llega a un punto del bosque, es que hay una flecha y que le dice, hacia ahí tienes que ir. Ahí está la salida. Porque este hombre, mientras no sepa cómo salir de ese bosque, cuál es su destino, entonces podrá estar protegido por la antorcha que le permite ver los pinchos y podría estar protegido porque el sol le ilumina y puede ver todo el bosque. Pero eso no le garantiza que él sepa hacia dónde tiene que ir. Entonces, esta parábola, la Gemara la explica así, y dice, de acuerdo a la tradición judía, dice, el hombre es un ser humano que está en su vida, el bosque significa el mundo, y todas las amenazas que hay, y mi yetzer hara, mi instinto negativo que está dentro, muy cerquita, y hay personas que por ahí quieren hacerme daño, hay pruebas que me pone Hashem en el camino, hay muchos desafíos, y si yo camino ciego, sin tener idea ni para dónde voy, ni qué es que, entonces simplemente estoy a la deriva, y la única cosa que me puede salvar es la suerte. Pero nosotros creemos que no hay que confiar en la suerte. Nosotros, Baruch Hashem, tenemos más que la suerte para vivir. Tenemos la Torah. Y la Torah nos da las mitzvot. Las mitzvot son equivalentes a esta antorcha. Las mitzvot nos van diciendo, en el plano más material, más directo, más inmediato, las mitzvot nos van diciendo qué es lo que tenemos que hacer, dónde poner el siguiente pie, ¿sí? Cuáles son las cosas que me acechan, que son peligros y cuáles no. Y para eso las mitzvot son muy importantes. Una persona que tiene mitzvot tiene mucho menos peligro quizás en la vida para poder realmente sobrevivir bien y ser feliz, pero tampoco es garantía, porque hay cosas que van mucho más allá de lo que mi antorcha es capaz de iluminar, que aunque yo tenga las mitzvot, no me las da. Entonces sale el sol, y el sol ¿qué es? El sol es la Torá, es el estudio de la Torá. El estudio de la Torá me permite ver no solamente lo inmediato, sino que el estudio de la Torah me permite ver mucho más allá, entender realmente cuáles son las cosas que son buenas para mí, las que son malas para mí, más allá de si la Torah por ahí lo permite. A mí me encanta dar un ejemplo acá. La Torah te puede decir qué es kasher y qué no kasher.
y con eso avanzaste mucho física y espiritualmente. La comida kasher, comer kasher hace muy bien física y espiritualmente. Pero aún así, una persona que es diabética tiene que saber que además de las mitzvot, a ella, por ser diabético, hay ciertas cosas en su alimentación que tiene que tener cuidado más allá de lo inmediato, porque las consecuencias de mi alimentación van más allá de lo inmediato y van más allá de lo espiritual. Hay cosas que trascienden. Para eso necesito la Torah. Las mitzvot no son suficientes. Necesito estudiar Torah, estudiar filosofía judía, estudiar por qué el mundo fue creado, para qué fue creado Hashem, etcétera, etcétera. Pero aunque haga esto, me está faltando un paso y es ese cartelito que me está faltando que me dice hacia dónde tengo que ir. Y los sabios dicen, esto se compara al musar. El musar, que by the way, Rav Dessler es uno de los padres, ¿ok? El musar es esta corriente del judaísmo que estudia un poquito más esta conexión del alma con nuestro día a día, que esta bajada del alma a mi día a día, le vamos a llamar a eso el musar. Y el musar tiene que ver esencialmente con saber hacia dónde voy, qué es lo que yo tengo que hacer. Porque así como yo entiendo perfectamente dónde están los espinos y me puedo proteger de los animales que están por ahí en el bosque, pero si no sé para dónde voy, ¿qué gané en mi vida? Dice Rav Dessler, la manera de cuidarte de los prejuicios en primer lugar es cuidando de las mitzvot. Si te cuidas de la Shonará, si te cuidas de realmente vivir Shabbat como hay que vivir Shabbat, de hacerte de acá, de tener Gesed, de hacer las mitzvot como están, entonces seguro que estás un paso más atrás de estar empapado del prejuicio y de todo el daño que genera el prejuicio. Pero eso no es suficiente, yo necesito estudiar Torah para entender mucho más a fondo qué es lo que Hashem espera de mí. Pero más allá de eso, yo tengo que ser capaz de conocerme. Porque lo que más atenta en contra de mi honestidad, lo que más amenaza mi capacidad de alejarme del prejuicio y de ser honesto, son mis propias cualidades personales, es mi propia personalidad, es mi propio destino, es mi propia historia. Es esa historia, son esas cualidades, son esas debilidades emocionales que yo tengo, las que al final del día más atentan en contra de mi capacidad de ser honesto y librarme de ese prejuicio y poder tomar decisiones con verdad. En el siguiente capítulo, Rav Dessler habla, dice, da mata shiv, dice que saber qué responder. Y ahí Rav Dessler de nuevo es muy enfático y dice, ¿por qué? ¿Cuál es la raíz de todo el musar? ¿Qué es lo que da origen a esta necesidad imperiosa de que nos conozcamos a nosotros mismos? La raíz de esto es lo siguiente. La Torá cada vez más, la Torá si bien se vive mucho y se estudia mucho, y hay yeshivot, y hay muchos lugares en que la Torá se vive de forma muy intensa, pero el ser humano hoy en día está tremendamente sometido a tensiones emocionales, porque ya el intelectual está resuelto. O sea, si yo quisiera saber qué hacer y qué no hacer en muchas cosas, es cosa de ir al mundo, buscar, lee un poco, pregunta, 2 o 3 personas te van a decir lo que tienes que hacer. Eso está resuelto. Lo que no está resuelto es lo que yo tengo que trabajar internamente. Eso no es tan fácil. ¿Y por qué no? Porque eso no hay nadie que lo pueda resolver más que yo. Eso no me lo va a resolver nadie de afuera. Me pueden ayudar y yo puedo ir a terapia y puedo trabajar mi mindfulness y puedo trabajar muchas cosas. Pero al final del día, la solución está adentro. La pregunta esta de cuál es mi misión en la vida, hacia dónde tengo que ir, se ataca a través del musar. Es el musar el que me obliga a conocerme, a estar consciente de mis debilidades y de lo que representan mis debilidades. Entender que mis defectos están ahí y Hashem me los puso y Hashem me da pruebas en la vida, no para molestarme, sino para mostrarme que hacia allá es hacia donde Él quiere que yo camine. Me está dando pistas, me está enseñando qué es lo que yo tengo que trabajar, cuál es mi siguiente paso, me está botando la flecha. Pero para poder verlo,
en vez de quejarme de ese defecto o quejarme de esa prueba o de ese obstáculo o de este vecino que me dijo tal o cual cosa o esta situación que me tiene muy tenso, la manera de verlo como una flecha es trabajando el musar, es profundizando en qué es lo que realmente a mí me está molestando de esta situación. ¿Qué es lo que, o al revés, qué es lo que me está volviendo loco porque yo quiero correr como un animal para allá? Ta, 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 ta. ¿Qué es lo que está haciendo perder el control? Ya sea en forma negativa o positiva, ¿qué es lo que te está movilizando? Si yo soy capaz de entender eso, voy a saber qué es lo que me está despertando interés en algo. Entonces, dice Rav Dessler así, solo aquella persona que realmente fue capaz de vivir una vida y que entiende que las mitzvot son útiles en su vida, pero no son la solución, pero son útiles. Que entendió que el estudio de Torah es necesario y fundamental, pero no es suficiente. Que fue y estudió Musar y se ocupó de entender cómo es. Esa persona puede cada vez más alcanzar la honestidad en su vida. Solo es esa persona la que va a funcionar de manera desinteresada. La persona que va a ser capaz de tomar decisiones, aun si esas decisiones le duelen. Acuérdense, esto yo lo he dicho en otras clases, el ser humano nace con un instinto de supervivencia. Todos los animales, y nosotros también tenemos una parte animal. Y mi instinto de supervivencia tiene cosas muy buenas porque me hace vivir, pero tiene algo muy malo que es que me hace alejarme de aquello que me genera dolor. Mi instinto de supervivencia es aquel que hace que yo me aleje de cualquier cosa que es difícil o es dolorosa. Mi instinto de supervivencia no quiere el esfuerzo. El esfuerzo requiere una destreza intelectual y emocional mucho mayor. Tener ganas de esforzarme, ganas de desafiarme, ganas de ver un problema como una oportunidad, ganas de ver a mi vecino que me molesta como un regalo de Hashem para poder trabajar mis cualidades. Eso requiere de muchísima honestidad, de verme como soy y no amargarme, ni frustrarme, ni enojarme, sino que verme como soy, ver el mundo como es nomás. Hay coronavirus, ¿me gusta? No, no me gusta. Estoy contento con esta situación, tengo mi parnasá resuelta, no. Tengo muchos desafíos y tengo mucha gente, estoy asustado, sí. Y tengo gente enferma que está muy cerquita mío, sí. Y tengo problemas, sí. Pero cuando yo los veo de forma honesta, entonces los miro como si fuera de afuera. Se han visto que, se han dado cuenta que cuando una persona desconocida, y yo imagino que yo no soy psicólogo, soy rabino, me ha tocado de otra manera, pero me ha tocado enfrentarme a eso, es genial. Cuando hay una persona con la que uno no tiene un vínculo emocional, viene esta persona y te cuenta un problema, y tú lo tienes que escuchar y lo ayudas a analizar y le das un consejo. Es genial como uno tiene una capacidad notablemente superior para aconsejar a otro en la medida que uno está desconectado emocionalmente de lo que vive el otro. Entonces eso a uno le da una altura, una dimensión, una capacidad de ver todo en forma mucho más holística. ¿Por qué? Porque como es un tercero con el que yo no tengo lo que se llama en hebreo negiot, yo no tengo compromisos emocionales, entonces mi análisis de ese tercero es mucho más objetivo. Eso es lo que debiésemos ser capaces de lograr respecto a nosotros mismos. Esa objetividad es la que tenemos que perseguir hacia nosotros mismos. Solo aquella persona que sea capaz de verse al espejo y analizarse y aconsejarse con absoluta limpieza, esa es la persona que puede acceder a la verdad. Así se Tesla. Esa es la persona que está limpia de prejuicios. Esa es la persona. Pero para hacer eso hay que trabajar las midot. Tengo que trabajar mis cualidades personales. No significa que las tengo que tener resueltas, ojo, porque para resolverlas hace falta toda una vida. Pero se trata de tener conciencia permanente de cuáles son mis cualidades, cómo las uso, de darme cuenta rápidamente cuando yo estoy pisando un terreno en que estoy probablemente ya mi control, mi intelecto ya no está gobernando, estoy yéndome hacia otro lado. Cuando yo tengo esa conciencia, puedo adquirir más y más objetividad. Les digo, yo he conocido gente que se ve que está muy trabajada sus midot,
Rabanim y gente, incluso no Rabanim, pero gente normal, que ha hecho un trabajo personal notable, que yo los veo y los veía hace 10 años y los veo hoy y digo, esta es otra persona. Y esa gente que logró avanzar no es gente que únicamente ha estudiado mucha Torah o mucho de la vida y ha ido a muchos talleres y muchas meditaciones. Es gente que se ha ocupado de sus cualidades personales de forma honesta y profunda, de escuchar su alma, se ha preocupado de limpiarse. Y esa gente es gente que camina por la vida con mucha más paz, porque cuando toma decisiones, sabe que está haciendo lo mejor que puede hacer. En cambio, el resto de los mortales como nosotros, que tenemos el problema de los intereses que nos gobiernan y tenemos el problema de los prejuicios y tenemos un problema en midot, que nuestras cualidades personales no están a la altura y nuestras emociones. Y entonces cuando voy a decidir algo, dense cuenta, cada vez que yo tomo una decisión en mi vida, siempre estoy haciendo un montón de cálculos. ¿Qué es lo que es lo correcto? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Cómo quedo yo después de esta decisión? ¿A qué situación emocional me voy a haber enfrentado una vez que decida esto? Y todas esas cosas pasan en forma muy rápida por nuestra cabeza y nuestro corazón. Y yo actúo. Y nosotros quisiéramos, y eso es lo que busca el judaísmo dice que el ser humano debiese tratar de vivir con la verdad. A veces la verdad no es cómoda, a veces no es barata, pero nosotros preferimos vivir con la verdad. Y para vivir con la verdad, tengo que tener las herramientas para poder usar esa verdad y saber cuándo me estoy alejando de la verdad y buscar los recursos para que me ayuden. Y ahí entran nuestros amigos, nuestros guías, nuestros rabanim, que nos van ayudando a tener una mirada más objetiva cuando nosotros nos damos cuenta que perdimos esta objetividad. Voy a saludar a los que todavía no he saludado, Karen, Jacob y a todos los que se han sumado, Denise, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá, Besat Hashem, que primero que estemos conscientes de nuestras limitaciones, eso es lo primero, porque no es fácil resolverlas, pero cuando tengo conciencia de mis limitaciones, eso es un primer tremendo gran paso, porque voy a ser mucho más cauto, mucho más prudente, mucho más honesto al enfrentar también mis errores. Y en vez de echar la culpa al resto, al empedrado, voy a darme cuenta que probablemente esta mala decisión que yo tomé fue el fruto de algunas cualidades personales que no tengo bien trabajadas o de otras cosas que yo no sabía y entonces voy a poder cada día ser mejor y mejor persona. Seguimos entonces, acuérdense, este viernes a las 10 de la mañana, hora de Chile, nos vemos para seguir viendo esta ingeniería del alma y vamos a avanzar más todavía en otras enseñanzas de Ralph Dessler.